los primeros 8 versículos donde nos enfocaremos en los primeros 4 sellos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí una voz y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, al que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Padre, en esta noche nos presentamos delante de ti, clamando por tu dirección, clamando por tu misericordia, pidiéndote para que seas tú en medio nuestro y que nos permitas entender lo que tu palabra tiene para nosotros. Señor, danos unos ojos, un entendimiento, y permite que lo que escuchemos hoy pueda venir directamente de ti, no de las palabras de un hombre, que pueda traer, como a nuestros hermanos en el primer siglo, consuelo, edificación, esperanza, victoria. Señor, y que aquel que no te conozca pueda mirar su condición y caminar a ti pidiendo perdón y arrepentimiento, porque solo en ti encontramos perdón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Es bueno que tengamos claro ahorita al entrar a estudiar el capítulo 6, que el capítulo 6 es una continuación de lo que hemos estudiado en el capítulo 4, de lo que hemos estudiado en el capítulo 5. Y en sí, en el capítulo 5 estudiamos, el apóstol nos presenta al Mesías, Jesucristo, como el único que fue identificado como digno para abrir estos sellos. También estudiamos que el libro representa, o este libro o estos sellos representan el plan o los planes de Dios para la historia, que van desde su primera venida hasta la segunda venida. En Apocalipsis 4 dijimos que Juan recibe esa visión, esa revelación desde el cielo. Allí el Señor le muestra la realidad terrenal, le demuestra que la realidad terrenal depende totalmente de la realidad celestial. Nada, lo hemos dicho hasta el cansancio, ocurre fuera del control de Dios. En esta visión que se presenta
se presenta la majestad y la soberanía de nuestro Dios. Si usted va rápidamente, retrocede un poco el capítulo 4, versículo 11, leemos lo que dice allí. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios no solo creó todas las cosas, sino que Él mismo las sustenta y Él las va dirigiendo para el final de su propósito, para que su propósito sea cumplido. Al final del capítulo 5 vimos que el rollo de la historia de la humanidad estaba en la mano de Dios y se nos revela aquel que va a ser digno de abrirlo, de ejecutarlo y llevarlo hasta su consumación. En la apertura de estos sellos que vamos a comenzar a ver el día de hoy, vemos que Cristo es el Señor de la historia, que todo lo que pasa en el mundo está bajo el control de Dios. En la apertura de estos sellos yo quiero que usted vea cómo se revela la soberanía de Dios, incluso en medio de las pruebas, incluso en medio de las dificultades que nosotros estemos pasando. Todas las persecuciones, las dificultades que pasamos no son un abandono de Dios. A veces la gente siempre pregunta, y creo que el 9/11 mucha gente preguntaba, bueno, ¿dónde está Dios? No, todas esas dificultades no son el abandono de Dios, en realidad son más bien una evidencia del control de Dios, la victoria del Señor, y que Dios sostiene y fortalece a su pueblo, ¿no? Los seres humanos, tratemos de poner esto un poco en contexto, este capítulo 6, los seres humanos normalmente nos quejamos de las dificultades que pasamos aquí en la tierra, pero al mismo tiempo nos aferramos a este mundo como si este mundo nunca se fuera a acabar o como si nunca fuera a pasar. Nos preparamos siempre como si nunca nos fuéramos a ir de aquí, de esta tierra. Cuando la Escritura nos dice que un día simplemente nos vamos a ir, unos se van más temprano que otros y otros se van a ir el día que el Señor Jesucristo regrese por su pueblo. Ahora, los cristianos enfrentamos una lucha quizás mayor que la que enfrenta el mundo, porque enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas familiares, enfrentamos problemas laborales, problemas económicos, y a eso le sumamos los problemas que enfrentamos por seguir al Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, un pasaje muy conocido, Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque Jesucristo venció en la cruz del Calvario, porque la Escritura nos enseña eso, sabemos que el enemigo está atado, pero el enemigo sigue haciendo la lucha contra el pueblo. Juan capítulo 15, versículo 20, dice, si me persiguieron a mí, los perseguirán a ustedes. Si seguimos leyendo la palabra, Mateo capítulo 10, versículo 22 nos dice algo similar, que seremos odiados por causa de mi nombre, es decir, por seguir a Jesucristo seremos odiados. Pero dice, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Los que somos de Cristo, aunque el mundo nos odie, eso no es razón para abandonar a Cristo. Eso es una fortaleza para decir, estoy en lo correcto, estoy en el camino correcto. Si tú estás siendo maltratado por causa de Cristo, en lugar de retroceder, como en la parábola de las semillas, mantente firme porque estás demostrando que vas en el camino correcto. Por Cristo, sufrir por Cristo es un privilegio. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los filipenses en Filipenses capítulo 1, versículo 29.
Y dice algo que es tremendo, le dice, ustedes se les ha concedido no solo que crean en Cristo, sino que también sufran por Él. Entonces se nos da el privilegio de creer, pero no todo es color de rosa, dice, pero también vas a sufrir por causa de Él. Es una realidad que cuando tú quieres vivir una vida recta delante de Dios, vendrán dificultades. Eso fue lo que le dijo a Timoteo, al pastor Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir una vida piadosa en Cristo Jesús sufrirán persecución. Hermano, eso es así de claro. Como nada puede cambiar cuánto es 2 más 2, nada puede cambiar. Si tú quieres vivir una vida piadosa, es decir, de acuerdo a lo que Cristo enseña en su palabra, vas a sufrir persecución. Entonces, ¿por qué se nos escribió Apocalipsis? Esa es la pregunta que normalmente nos hacemos y la respuesta es clara en lo que hemos mirado hasta ahora. Porque Dios quería animar y fortalecer a su pueblo. Uno de pequeño a veces escucha Apocalipsis y quizás los niños de la congregación están teniendo la oportunidad que quizás uno no tuvo. Pero de pequeño no le hablan de Apocalipsis y lo ven como el libro intocable, el libro que nadie se acerque a ese libro. Porque lo vemos como quizás a ver qué va a pasar en el futuro. Pero la realidad, mis hermanos, es que estos cristianos del primer siglo que estaban sufriendo persecución, maltrato, ya lo estudiamos en las primeras 7 iglesias. El mismo autor de este libro estaba exiliado en la isla de Patmos, una isla que había sido diseñada totalmente para bajarle la moral a cualquier persona. Y Dios le revela este libro no para decirle exactamente qué va a pasar mañana, sino para que sus hermanos entendieran que aunque la situación estaba difícil, Dios está en control. Que todo sufrimiento tiene un propósito y que al final va a haber la victoria. De hecho, al libro le hemos puesto subtítulo, El Cordero vencerá. Eso es lo que nos enseña Apocalipsis. Que sí, aunque van a pasar muchas situaciones difíciles, ténganlo claro, Él va a vencer. Y si Cristo vence, los que están en Cristo son ¿qué? Vencedores. Así que hoy para nosotros en el siglo XXI, quizás en este lado de la tierra, porque en el otro lado de la tierra o el otro lado del charco, como a veces decimos, está un poco más complicado para ellos. El libro de Apocalipsis sigue siendo un libro de esperanza, un libro de ánimo, un libro de fortaleza, un libro que nos ayuda a comprender por qué del sufrimiento, por qué la gente se opone al evangelio. Y aún muchas veces para entender por qué pensamos o por qué parece ser que la venida del Señor está retardada. Un día tenemos la victoria. Si quieres estudiar este libro, hermano, es bueno recordar, Dios tiene el control. Y que las pruebas, las dificultades que tú estás pasando no son en vano. Sigue firme en Cristo. Vamos a dividir el capítulo 6 en 3 perspectivas. Que lo podemos llamar los sellos y sus escenas. Los sellos y sus escenas. Y vamos a encontrar 3 escenas en este libro. La primera es una escena terrenal que abarca los versículos 1 al 8 que vamos a estudiar el día de hoy. Esta sección describe la apertura de los primeros 4 sellos, donde se destacan 4 jinetes, los 4 jinetes del Apocalipsis,
que representan eventos que ocurrirán en la tierra entre la primera y la segunda venida de Cristo. Vamos a encontrar conquista, guerra, hambre, muerte. Estos acontecimientos reflejan sufrimiento, tribulación y el juicio progresivo que enfrenta la humanidad en la historia. Eso vamos a tratar de mirarlo el día de hoy, con la ayuda del Señor. Hay una segunda escena que ya esta no es una escena terrenal, sino que es una escena celestial, que va desde el versículo 9, del capítulo 6, versículo 9, hasta el versículo 11. Allí vamos a mirar la apertura del quinto sello, donde Juan ve las almas de los mártires que están clamando a Dios por justicia. En esta visión nos muestra lo que experimentan los creyentes que son perseguidos cuando parten de este mundo y llegan a la presencia de Dios. Y vamos a encontrar una tercera escena. Esta tercera escena es una escena futura que abarca desde los versículos 12 hasta los versículos 17. Allí vamos a mirar el sexto sello, donde se van a desatar algunos fenómenos cósmicos y un gran terremoto señalando, digamos, ese juicio final. Es una visión del día de la ira del Cordero que apunta al regreso de Cristo y el destino de los impíos. Así que este capítulo nos va a presentar esas tres escenas: una escena terrenal, una escena celestial y una escena futura. Así que vamos a tratar de empezar a analizar la escena terrenal, que abarca desde el versículo 1 hasta el versículo 8, que coincide con lo que enseña lo que hemos leído hoy, que coincide con los primeros 4 sellos. Al final del capítulo 5 vimos que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y millares de ángeles al unísono adoraron a que era digno de abrir el libro. Y luego de eso se presenta la escena celestial, donde usted ve en el capítulo 1, versículo 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Entonces aquí vemos la conexión donde empieza a hablarnos de esos 4 jinetes. Y lo primero que debemos entender cuando pensamos en estos sellos, mis hermanos, es que no solo están conectados entre sí los 4 sellos o los 4 jinetes, sino que también están conectados con la profecía de Zacarías y Ezequiel y también con los evangelios. Por ejemplo, si vamos a Zacarías, capítulo 6, ahí encontramos la descripción que evoca la imagen de estos 4 jinetes. Zacarías capítulo 1, versículo 8, Antiguo Testamento, Zacarías. Se va usted por allá por Mateo y empieza a regresar y por ahí lo va a encontrar. ¿Lo tiene? Zacarías capítulo 1, versículo 8, y mire lo que dice: y vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, es decir, rojizo, el cual estaba entre los mirtos que habían en las honduras, y detrás de él había caballos alazanes o ovares, que es como amarillentos y blancos. Si vamos, por ejemplo, a Zacarías capítulo 6, versículo 2, encontramos 2 y 3, encontramos lo mismo. Allá adelantico. Dice: en el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercero caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados, es decir, amarillentos o así pálidos.
Entonces, esta conexión nos ayuda a entender, mis hermanos, que la imagen de los jinetes y de sus caballos no era exclusiva de Apocalipsis, sino que es exclusivo del lenguaje profético con el cual se manifestaba en muchas ocasiones el Señor a su pueblo. Además, estos sellos también están relacionados con lo que se conoce en la teología o en el estudio de la Escritura, con los evangelios sinópticos o con los evangelios. Por ejemplo, las palabras del Señor, si usted va por ejemplo a Mateo 24, Lucas 13, Lucas 21, Marcos 13, perdón, y Lucas 21, no tiene que buscarlo, solo para que los anote. Cuando el Señor nos está hablando de los últimos días y los eventos finales, una vez más Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, cuando el Señor allí está hablando de los eventos de los últimos días o previos al final, entonces podemos encontrar que el Señor pues enseñó aún eso, o está relacionado lo que vamos a mirar el día de hoy con lo que el Señor enseñó en los evangelios. Hay varios elementos que debemos tener en cuenta a la hora de mirar estos sellos, y es que cada uno de esos sellos contiene la imagen de un caballo, lo cual no ocurre en el quinto y en el sexto sello. Ahí usted no lo va a encontrar. Otra cosa que encontramos que coincide es que en cada uno de esos primeros 4 sellos, uno de los seres vivientes habla y hace un llamado y dice, ven y mira. En cada uno de los sellos, usted lo va a mirar ahí, que dice, ven y mira. Esto nos refuerza la idea de que estos 4 sellos están vinculados entre sí. O sea, que están vinculados entre sí. Otro aspecto que debemos resaltar también es que al menos en los 3 primeros jinetes, cada uno de ellos posee un instrumento que le fue dado. Un arco, una espada y una balanza. Un arco en el versículo 2, una espada en el versículo 4 y una balanza en el versículo 5. Así que estos sellos no son aislados, sino que guardan una conexión entre sí. ¿Qué más podemos decir? Y estos sellos refuerzan una enseñanza clara que encontramos en toda la Escritura. Y es que el pueblo de Dios va a sufrir aflicción, sufrirá persecución y odio por causa del nombre de Cristo. Quizás nosotros en este lado del mundo no experimentamos tanto esa persecución, pero en el otro lado del mundo se experimenta. O hace unos años quizás aquí en Estados Unidos, ¿no? Unos cristianos que tenían una panadería experimentaron odio, persecución y aflicción porque se negaron a hacer un pastel para unas personas del mismo sexo que querían casarse. Hasta las cortes creo que lo llevaron. Entonces, el pueblo de Dios sufre persecución, odio por causa de Cristo. Algo que también debemos resaltar y notar es que aunque estos jinetes van a traer, algunos de ellos, al menos 3 de ellos, maldad, dolor y aflicción al mundo, Dios sigue estando en su trono. Porque cada uno de ellos, como vamos a mirar, recibe autoridad, pero limitada. No van a hacer lo que bien les parece, sino que es algo limitada. Vamos a pensar en el primer sello. El primer sello o el primer caballo. Cuando hablamos de este primer sello, pues nos habla de un caballo blanco y nos habla el que lo montaba tenía un arco. Ahora, Apocalipsis es una revelación y es una profecía
Y aquí nos hacemos la pregunta, o que todo el mundo, muchos de los estudiosos se han hecho la pregunta y por eso yo también la hago. ¿Quién es ese jinete? Porque en los otros nos especifica un poco, pero en este primero, ¿quién es ese jinete? ¿Qué representa el jinete en el caballo blanco con un arco? ¿A quién le fue dada la corona y que salió a vencer y para vencer? ¿Quién es? Algunos comentaristas, yo solo voy a resaltar lo que dicen para no entrar en tanto detalle. Dicen que ese jinete es el Señor Jesucristo. Pero uno de los problemas que enfrenta esa postura o esa interpretación es que no puede ser Cristo porque Cristo es el que abre los sellos. Entonces no puede ser el jinete. Otros identifican al jinete como el anticristo, porque argumentan que ese es el papel del anticristo, ¿no? Como el dragón, la obra del dragón. Pero como los otros jinetes no representan a un individuo en sí, sino a fuerzas como guerra, hambre y muerte, entonces tampoco puede ser el anticristo. Otros dicen que, o lo identifican con un grupo que se llamaba antes los partos, que era un grupo de guerreros conocidos que tenían mucha destreza para usar el arco y que usaban caballos blancos. Otro comentarista dice que ese jinete es visto como un símbolo general de la naturaleza conflictiva de la humanidad y sus consecuencias. Otro comentarista lo presenta como alguien que simplemente está presentando una falsa o una aparente paz, porque luego habla de que esa paz va a desaparecer en el otro de los sellos. Pero hay una interpretación que quizás es la que más se ha popularizado, ¿no? Aún desde tiempos antiguos de la Escritura, de los primeros siglos de la iglesia, es que ese caballo blanco y ese jinete representan la proclamación del Evangelio de Dios. Estos comentaristas piensan o dicen que está hablando de manera simbólica del Evangelio avanzando por el mundo y, como dice al final del versículo, venciendo y para vencer. Por ejemplo, uno de los primeros comentaristas sobre el libro de Apocalipsis en el siglo III después de Cristo dijo lo siguiente sobre el versículo 2. Dice: pues luego de que el Señor descendiera del cielo y abriera todas las cosas, Él envió al Espíritu Santo, cuyas palabras los predicadores lanzaron como flechas, alcanzando el corazón humano para que ellas pudieran vencer la incredulidad. La corona sobre la cabeza es prometida a los predicadores por el Espíritu Santo. Los otros 3 caballos claramente significan las guerras, hambres, pestilencias anunciadas por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio. Por lo tanto, el caballo blanco es la palabra de la predicación con el Espíritu Santo enviada al mundo. Entonces ellos lo ven y lo presentan de esa manera. Por eso dice que el caballo o el jinete lleva una corona, porque el Evangelio pues es santo. Ahora, la proclamación del Evangelio y los desastres que leeremos o que mencionaremos más adelante están estrechamente relacionados. Vaya, por ejemplo, a Mateo capítulo 24. Porque ahí vemos que la predicación del Evangelio está vinculada con las catástrofes representadas por los otros caballos. Mateo 24, después de Cristo hablar de los falsos cristos que vendrán y las guerras, miren lo que dice. Dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
¿Sabe que una de las cosas por las cuales esperamos la venida del Señor Jesucristo, o a veces la gente dice es que Jesucristo no viene, Jesucristo no viene? Yo conocí una persona que hace más o menos yo lo conocí en el 2001, a finales del 2001, o a principios del 2000, no me acuerdo por ahí, por uno de esos lo conocí. Y yo le estaba hablando de Cristo y él me decía, es que ustedes los cristianos se la pasan diciendo Cristo viene y nunca viene. Él era mayor que yo, creo yo, mínimo unos 15 años más o menos. Entonces, él me decía, yo llevo rato escuchando eso. Y si todavía está vivo, pues me va a decir, mire, vea, si lo hablara con él, me diría, vea, ya han pasado 20 años desde eso que hablamos y él no ha venido, ¿no? Y una de las razones que encontramos es la predicación. La palabra de Dios dice que el evangelio será predicado en todo el mundo. Y después de eso va a venir el fin. Es más, como iglesia estamos orando cada semana por ese grupo de naciones que todavía no han sido, ¿qué?, alcanzadas. Muchos de ellos que nos han dicho los hermanos encargados de esto es que todavía no ha llegado el evangelio allá. Apenas están preparando los misioneros para ir a ese lugar a predicar el evangelio. Pero entonces en medio de las catástrofes que se llevan a cabo está la predicación del evangelio. Por ejemplo, en Marcos capítulo 13 encontramos lo mismo. Pero quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 22 y vamos a leer 21, y vamos a leer versículo 11, y 13. Aquí estamos hablando las palabras del Señor Jesucristo antes del fin. Y miren lo que dice, lo tiene. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares habrá hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, y seréis llevados ante los reyes, ante los gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Entonces no hay razón para pensar que la predicación del evangelio está aislado de las dificultades que vamos a enfrentar como creyentes. Y la predicación del evangelio es uno de los acontecimientos que Dios ha establecido que va a pasar a lo largo de la historia. Ahora, no podemos pasar por alto algo que dice el versículo 2, y dice que, y le fue dada una corona. Esta es una expresión fundamental para interpretar aquí en el libro aquí en el capítulo 6. Y se repite una vez más, y le fue dado. Ahora, cuando hablamos de que le fue dado, es importante que aquí está haciendo referencia a lo que se conoce como la soberanía o la providencia de Dios. Ahora, si nosotros entendemos este caballo y su jinete como un representante de la predicación del evangelio del Señor, el cual vence la incredulidad de los hombres, entonces vemos que Dios tiene siempre el control ¿de qué? De todas las cosas. Es algo que miramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 55, versículo 11. Que Dios ha prometido que Él cumplirá el propósito con el cual su evangelio fue predicado o fue enviado. Dice Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. O trae salvación al que la escucha o la recibe, o trae ¿qué? Condenación. No hay más. No hay tiempo, no hay segunda opción. Y de hecho, por providencia de Dios, esa es la providencia de Dios, no, Dios acomoda las cosas. Lo estamos mirando ahorita en Hebreos.
Hay dos respuestas al evangelio. O tú crees al evangelio y vives por ese evangelio, o tú rechazas el evangelio o cometes apostasía. Apostasía es simplemente escuchar la verdad, recibir la verdad, entender la verdad y decir, yo no quiero seguir o caminar en eso. Entonces el evangelio no solo puede vencer la incredulidad, sino que también puede traer juicio o trae juicio para los rebeldes. Trae juicio. Si tú lo rechazas, pues traes juicio. Miremos el segundo sello, que está relacionado con el segundo caballo. Esto lo encontramos en el versículo 2 y en el versículo 3 y versículo 4. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El término bermejo significa rojo ardiente. Otra imagen, ¿no hay imagen? Y dice que le fue dado poder de quitar la paz de la tierra. Es decir, no lo tenía, sino que le fue otorgado. Pregunto, ahí está, eso sí, póngame el caballito. Pregunto, ¿quién es el soberano? Es el que está sentado en el trono en el capítulo 4. Él es el que encontró la historia y Él es el que da autoridad. Y lo que Dios ha determinado o le permite a este caballo es quitar la paz de la tierra. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo describe el versículo? ¿Cómo lo va a hacer? Lean el versículo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? No, sí, le dio la gran espada, pero... Sí, pero ¿cómo lo va a quitar la paz de la tierra? ¿Haciendo qué? A ver. Versículo 4. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cómo lo hizo? Y que se qué? Que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué significa matarse los unos a los otros? Conflictos entre los hombres. Va a causar disensión. Ahora, ¿usted cree que eso únicamente va a pasar antes de que Cristo venga? No, eso viene pasando ¿desde cuándo? Desde que Jesucristo vino hasta que Él regrese por segunda vez. Siempre vamos a encontrar que los hombres vamos a estar matándonos unos a otros, no necesariamente asesinándonos literalmente, pero en conflicto entre los hombres. El poder le fue dado a ese jinete para incitar a los hombres. Aquí hablamos de guerras entre naciones, entre pueblos, vecinos, incluso entre hermanos, ¿no? Vimos hace un poco la guerra o el conflicto que había entre Ucrania y Rusia, o Rusia queriendo meterse a Ucrania. Luego miramos el conflicto allá de los palestinos, ¿no? Israel ¿con quién era el otro? Se me olvidó el nombre. La Franja de Gaza. Está pasando, lo estamos viviendo. Pero
dentro de todo ese proceso, tristemente, muchas veces nosotros como cristianos nos vemos involucrados. ¿Sabe cuántos hermanos nuestros de Ucrania, de Israel, de la Francia, de Gaza y de Rusia sufrieron las consecuencias de esa guerra? Muchos. Ahora, mire por ejemplo lo que dice, volvamos a Mateo capítulo 24, versículo 6 y versículo 9. Dice, y oiréis de guerras, de rumores de guerras, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es necesario, mis hermanos, que todo esto acontezca. El Señor ya no lo profetizó. Una vez más las palabras del pastor Martin Lloyd Jones, que decía, el creyente que ha leído la escritura no se sorprende por cómo el mundo está. Esto está pasando, versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Pero no se espante, versículo 8, ¿por qué? Todo esto será principio de dolores. Principio. O sea, ni siquiera es principio. Me acordé ahora cuando la hija mayor de nosotros iba a nacer, que fuimos al hospital, estaba mi esposa sufriendo las primeras contracciones. Me acuerdo tanto, pues bueno, primerizos los dos, nerviosos los dos, y los dolores que tenía, no había mucha dilatación, porque de hecho nos regresaron para la casa. Y la doctora, me acuerdo tanto, el doctor que dijo, no, eso apenas al principio, eso no es nada. Dijo, ¿cómo que no es nada? Que eso es el principio nomás. Y todas aquellas que son madres, creo que entienden lo que estamos diciendo. Es principio, o sea, eso al principio, eso no es nada para cuando usted está al final, que ya eso ya es otra historia. Y no se asuste, señorita, no se asuste. Dios la diseñó con la capacidad y usted va a aguantar. No se preocupe, no se preocupe. Son principios, dice. Y dice, y sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que no solo este caballo o este jinete incita a la guerra entre naciones, sino que también a la persecución de los creyentes. Por eso el caballo es rojo ardiente. Como dijo un comentarista, simboliza la terrible matanza y masacre que vendrá sobre el mundo. Por eso habla de que se le dio una gran espada. No tiene nada que ver con quizás la machaira, ¿no?, que hablamos, que era para combate. No, esta es una gran espada, para mochar cabezas y hacer desastre y medio. El poder se le dio. Ahora esto nos lleva al tercer sello o el tercer caballo. ¿Qué sucede o qué sucedió cuando el Señor abrió el tercer sello? Y esto lo miramos en el versículo 5 y 6. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Una vez más, ¿sí? Ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Recordemos que son 4, digamos, sellos o 4 caballos. En este aparece un caballo de color negro y sin embargo, a diferencia de los otros,
el que lo montaba no portaba un arma de guerra, el otro tenía un arco, el otro tenía una espada, sino que llevaba en su mano una ¿qué? Una balanza. En la antigüedad la balanza era asociada con la justicia. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 16, versículo 11, leemos lo siguiente: peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Pero aquí en Apocalipsis parece ser que el énfasis de la balanza es para medir el peso de los alimentos. Encontramos aquí un paralelo con Ezequiel capítulo 4 versículo 16, donde mire lo que dice el Señor. Ezequiel capítulo 4 versículo 16. Y me dijo luego: hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberéis el agua por medida y con espanto. O sea, aquí está hablando de un racionamiento extremo. En mi país hubo un tiempo donde había un racionamiento de agua y racionamiento de luz. Es decir, que por ciertas horas quitaban el agua y quedábamos sin agua, o por ciertas horas quitaban la luz. No sé si de pronto en alguno de sus países ustedes experimentaron eso en alguna parte de la historia. ¿Cómo? Oh, sigue pasando. Oh, ok, bueno, en algunos países todavía sigue pasando. En mi país no he escuchado yo. Sé que en Ecuador por lo menos creo que todavía pasa. Pero la balanza en manos del jinete negro aquí, hermano, simboliza la hambruna que vendrá sobre la tierra. ¿Y cómo sabemos? Bueno, porque el versículo dice, al final, 2 libras de trigo por denario y 6 libras de cebada por un denario. Para ver si alguien recuerda, ¿cuánto era el salario de un jornalero por día en la antigüedad? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos denarios? Un denario. Usted trabajaba un día y usted compraba un denario. Y aquí nos dice, o sea, que 2 libras de trigo apenas alcanzaban para alimentar a un solo hombre por día. 6 libras, según los estudiosos, se necesitaban para poder sustentar a una familia pequeña. Entonces esto nos muestra una catástrofe tremenda. Los precios de los alimentos básicos se iban a multiplicar. Aquí dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. O sea que tenía que trabajar usted un solo día nomás para poder comer. Para un solo día. Y estos, el trigo, la cebada, el aceite, eran alimentos fundamentales en la antigüedad. O sea, lo que se conoce por ahí de la canasta familiar, o sea, que prácticamente que es algo que necesario, que tiene que estar en el hogar para poder hacer todo lo que tiene que hacer. Sin embargo, este jinete representa la escasez que se apoderó de la humanidad. Es algo que el mismo Señor Jesucristo ya lo había dicho en Lucas 21, versículo 11. Miren lo que dice: habrán grandes terremotos en diferentes lugares, hambres, pestilencias, habrá terror y grandes señales del cielo. Ahora, en este momento, usted y yo quizás estamos diciendo, bueno, no entendemos lo que es la hambruna, pero en el otro lado del mundo, África, Asia, yo no sé cuántos de ustedes, yo creo que cada uno de ustedes, muchos de ustedes hemos visto la imagen de un hombre que le tomó una foto a un niño en África, negrito ahí, debilucho, casi ya a punto de morir, y había un sopilote, creo que todos entendemos el concepto, un sopilote prácticamente casi listo para esperar que ese niño muera para alimentarse de él. Dicen los que saben que el tipo después de eso pues se suicidó de la depresión que le dio o murió. Entonces, hermanos, hay escasez. El hecho de que usted y yo estemos aquí disfrutando de cierta abundancia
Hay algunos lugares del mundo en este momento donde que hay hambruna, pero va a llegar un momento donde eso no va a ser únicamente allá, sino que va a ser únicamente, va a ser a nivel ¿qué? Mundial. Y aún en medio de esto, no es para que nos asustemos, seguimos viendo que la soberanía de Dios se sigue moviendo aún en medio de la tragedia. ¿Por qué? Porque el autor o el apóstol escucha la voz de uno de los seres vivientes que dice, estoy, pero no dañes el aceite ni el vino. Él tiene el control. O sea, de que va a estar complicada la cosa, pero no vamos a ser abandonados. De una u otra manera el Señor va a seguir proveyendo, ¿no? Como dijo Samuel, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces Dios pone un límite. El jinete negro tiene permiso para afectar el trigo y la cebada, pero no puede tocar el aceite. O sea, va a ser severa la escasez, pero no total. Dios sigue teniendo el control de las cosas. Todo ocurre bajo la providencia y el control de Dios. Lo entendamos, no lo entendamos, nos guste o no nos guste, todo ocurre bajo el control de Dios. Miramos ahora el cuarto sello. Se presenta un caballo y su jinete en el versículo 7 y 8. Miren lo que dice. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía una vez más, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un color así amarillo pálido. En el griego, pues esa palabra enfatiza ese color enfermizo, ¿no? de alguien que ya ha fallecido. Y a diferencia de los demás jinetes, a este jinete sí se le da un nombre. ¿Cuál nombre se le da? Muerte. Este término también se usa en la escritura para hacer referencia a pestilencias. Por ejemplo, lo usan en Levíticos 26, 25, dice, traeré sobre vosotros espada vengadora, en vindicación del pacto, y si buscáis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. En Ezequiel también encontramos esa misma palabra. Y si enviaré pestilencias sobre esta tierra y derramaré mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias. Entonces este hombre o este jinete representa muerte que sigue a la guerra y que sigue a la hambruna. Por eso dice el Hades viene detrás, es decir, la tumba. Donde hay guerras, donde hay hambre, inevitablemente hay muerte. Se va a morir la gente. Y una vez más, esto nos vuelve a mirar que este jinete tampoco es soberano. Se le dio autoridad. O sea, se le da un límite. ¿Quién es el que tiene el control de todo? Dios. Así que cuando leemos Apocalipsis, capítulo 6, 7, 8, 10, 12, 15, no podemos olvidar que el que está sentado en el trono es Dios. El mismo Job. Job es un buen ejemplo de que Satanás dice, pero ¿qué le puedo hacer si tú no has quitado el cerco? A veces uno escucha que dice, no, es que no le abra puertas al enemigo. A ver, ¿cómo que le abra puertas? No,
Si Dios no permite que si Dios permite, eso no importa si yo abro o cierro puertas. Dios lo permite y va a pasar. Dios dijo, bueno, le quito el cerco. Y cuando le quitó el cerco, Satanás se vino con todo. Pero cuando Satanás venía con todo, Dios le dijo una cosa. ¿Qué le dijo? No toque su vida. El mismo Pedro. Satanás ha pedido tu arma para zarandearte como el trigo. El trigo, yo no soy experto, pero lo he visto. Lo ponen en la aparatico zaranda le llamamos nosotros, no sé cómo le llamaron ustedes. Zaranda también. Oh, cernir ustedes. Y usted, la gente empieza, no. Duro. Nunca lo he hecho, pero nomás he visto. Entonces, hermanos, si Dios lo permite, Él tiene un propósito. Él actúa de manera limitada. Entonces aquí dice que puede matar con espada, con hambre, con pestilencia, y dice que aún hasta las fieras de la tierra. Es decir, este jinete representa la muerte en diferentes formas, trayendo sufrimiento y aflicción de múltiples maneras. Va a estar complicado. Recuerde una vez más, desde el primer siglo está pasando esto. Porque los creyentes eran tirados. Yo no sé, usted vio la película de Gladiador y usted cree que eso no, eso era pasaba. A los creyentes los tiraban a los leones para que los leones se los comieran. Es más, al mismo Daniel lo tiraron, sino que Dios en su obra sobrenatural cerró el apetito de estos felinos. Impidió que lo vean. Entonces, hermano, pasa. A este también se le dio una espada, ¿no? Igual que el de la primera. También pues para matar. Entonces, hermano, este jinete simboliza la devastación total que sigue a las guerras y a la hambruna. El juicio severo. Pero una vez más, no va a estar fuera de control. Dentro del descontrol va a haber un control. Los límites los ha puesto ¿quién? Dios. Mira lo que dice Ezequiel, capítulo 14, versículo 21. Porque quizás aquí encontramos algo, una similitud, ¿no?, al castigo que Dios envió sobre Jerusalén en tiempos de Ezequiel. Mira lo que dice 14, 21. Por lo cual así ha dicho Jehová, el Señor, cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Parte del juicio de Dios será la muerte de la 4ª parte de la humanidad. Para que lo entienda fácil, la 4ª parte, entonces estamos hablando de que de 100 serían 75. Sí, 75 del lado. No, esa es la 3ª parte, ¿no? Antes, bueno, hay que hacer la calculación, la dice mal entonces. Lo bueno por matemática, la 4ª parte. ¿Mm? 8 billones de habitantes. Es mucha gente. Estos juicios serán ejecutados por estos 4 jinetes apocalípticos que traerán sufrimiento que afectará a todo el mundo. Y cuando miramos la Escritura, estos sufrimientos ya están en marcha, ya lo estamos viviendo. Nadie puede decir que no, aquí no hay hambre. Nadie puede decir aquí no hay guerra. No, es algo que ya en este momento estamos viviendo. Estos 4 sellos, hermanos, nos recuerdan
es que nuestra meta como creyentes no está permanecer aquí en este mundo. Aquí estamos de paso, no podemos acomodarnos porque aquí estamos de paso. No podemos hacer como dijo el apóstol Pedro. Ustedes recuerdan cuando el momento de la transfiguración dijo, Señor, ¿por qué no hacemos unas enramadas aquí? O sea, unas chocitas para todos aquí. No, no, no. Ya aquí estamos de paso. Aquí tenemos que prepararnos para su regreso, porque aquí simplemente somos peregrinos. Pero como dijo el mismo apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa nueva o extraña nos estuviera aconteciendo. Hermano, Apocalipsis nos muestra que las aflicciones, los sufrimientos, la persecución son parte de la vida cristiana. Y no podemos interpretar estos 4 eventos de una forma dispensacional, es decir, que son 4 eventos que pasan en un momento de la historia, es decir, que el primer caballo pasa del año tal al año tal, segundo caballo del año tal al año tal, porque no. Estamos viviendo todos esos, cada uno de esos sellos o caballos, en este momento pues los estamos experimentando. Son realidades que están pasando a lo largo de la historia, desde que Cristo vino hasta que Cristo regrese por segunda vez, como dice William Hendrickson. A veces no se enfatiza mucho eso. Ahora, ¿cómo aplicamos eso a nuestra vida? Rápidamente. Hermano, entendiendo no solo la soberanía de Dios, sino la providencia de Dios. La providencia de Dios, aquí podemos usar la definición del comentarista Luis Berford, que lo presenta la soberanía de Dios de la siguiente manera. Es aquel continuado ejercicio de la fuerza divina por medio de la cual el Creador preserva a todas sus criaturas, opera en todo lo que sucede en el mundo y dirige todas las cosas hacia su fin, hacia su determinado fin. Eso es lo que nosotros entendemos en Romanos 8:28, ¿no? Todos los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Nosotros tristemente decimos que creemos en Dios, en su soberanía. Pero cuando estamos pasando por momentos de dificultad empezamos a dudar de la soberanía o la providencia de Dios. Hermano, no hay un solo átomo en el mundo que se mueva sin que Dios lo permita. Nada está fuera de su control. Eso es lo que enseña Daniel capítulo 4, versículo 35. Creo que lo hemos leído en algunas ocasiones aquí en nuestra congregación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay. A mí me pueden decir, ¿y usted qué está haciendo? Yo tengo que rendir cuentas. Pero Él no rinde cuentas a nadie. Es la providencia de Dios. Nada en el universo, mi hermano, es al azar. Yo no creo en las cosas al azar. Yo creo en la providencia de Dios. Tampoco creo en la suerte. Es que eso es suerte, no, es la providencia de Dios o la gracia de Dios, como usted lo quiera llamar. Hermano, tenemos que seguir proclamando el Evangelio de Dios. Esa es nuestra tarea, sembrar la semilla, confiar en que Dios dé el crecimiento. El crecimiento no lo damos nosotros. El apóstol Pablo dijo, yo planté, no sé cuál es el orden, pero uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo planté, Apolo regó, algo creo que es que dice el versículo, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, hermano, el libro de Apocalipsis nos enseña que la esperanza del creyente está basada en la soberanía de Dios, no en que las cosas van a cambiar. Hermano, a medida que el tiempo pase,
las cosas se van a ir poniendo peor. La maldad del hombre cada día se va a ir descontrolando más. Está escrito en la palabra. Las peleas, las guerras se van a ir incrementando, la mortandad se va a ir incrementando, las hambres se van a ir incrementando. La esperanza del creyente no está en que eso va a cambiar, está en la soberanía de Dios y está en la providencia, es decir, en que Dios va a ir acomodando las cosas conforme a su voluntad. Así, ya lo dije, pensé que no lo había dicho. Así que la próxima semana miraremos cómo estas verdades de Dios se aplican en el juicio de Dios sobre el mundo, ya mirando la perspectiva celestial. Vamos a orar, mis hermanos, o la escena celestial. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sigues obrando en nosotros, transformando nuestras vidas conforme a tu voluntad. Padre, te pedimos que nuestra vida cristiana cada día sea consistente con las verdades que estamos profesando. Señor, ayúdanos a vivir confiados en tu soberanía, en tu providencia. Es decir, sabiendo de que tienes el control de cada una de las cosas. Que todo lo que permites en nuestra vida, lo permites con un bien mejor, aunque en el momento no lo entendamos. Perdónanos, Señor, porque en momentos quizás hemos dudado. En momentos quizás nos hemos preguntado, ¿y por qué a mí? Señor, perdónanos. Y ayúdanos cada día a confiar en tu providencia, en tu soberanía, sabiendo de que tú estás obrando en nuestras vidas a través aún de esa dificultad. Señor, sigue edificando a tu pueblo, sigue fortaleciéndonos para que podamos seguir proclamando el precioso evangelio de salvación a aquellos que no te conocen. Danos la gracia para seguir predicando. Señor, pero oramos para que esas personas que escuchen el evangelio, Señor, puedan llegar rendidos a ti. Señor, no por causa nuestra, no por gloria para nosotros, Señor, sino por tu causa y para la gloria tuya. Señor, abre sus ojos, abre su entendimiento, convéncelos de pecado, convéncelos de juicio, convéncelos de justicia. Señor, y que hoy puedan clamar por perdón, por arrepentimiento. Señor, y que hoy pueda haber fiesta en los cielos porque un pecador se ha arrepentido. Señor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.